hacia adelante. Sopla, Espíritu Santo. Cada día más. Sopla aliento de vida en Sopla. cada corazón. En cada corazón labrado. En cada corazón labrado por las manos de nuestro Dios. Somos esa tierra, hermano, que el Padre labra. Y eso es lo que representa nuestros corazones dispuestos a un momento especial para con el Señor. Qué hermoso que estás aquí, diga el Espíritu Santo. Qué hermoso que estás Qué aquí. hermoso que estás aquí. Yo te puedo sentir muy dentro de mí. Y te adoramos esta noche. Puedo sentirte. Te podemos sentir. Sopla aliento de vida. Oh, sopla. Sopla vida, Dios. Sopla aliento. Sí. Qué hermoso que estás aquí. Aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero. Me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Espíritu Santo, acércanos, acércanos. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, llena todo de mí. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Aleluya. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero. Me desespero por ti. Sorpréndenos. Sorpréndeme una vez más. No te conozco, Señor. Eres todo lo que anhelo. Me quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, llena todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Estar aquí, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Somos altares vivos.
agradarte, Señor, agradarte, mi Dios, que nuestra alabanza suba como olor fragante. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Recibe nuestra adoración. Recibe todo nuestro corazón. El Señor está agradecido. Soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Sopla, Espíritu Santo. Yo soy un altar. Sopla sobre cada corazón. Sopla ahí donde tú estás. La presencia del Espíritu Santo se deja sentir sobre cada corazón que lo anhela, lo desea. Qué padre, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra. Cuanto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a todos aquellos que lo anhelan y lo desean. Hermanos, somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y Él nos los dejó para que nosotros podamos disfrutar. Para que esa paz y ese gozo pueda ser real en nuestras vidas. Primera de Corintios 6, 19 al 20. El apóstol Pablo nos escribe esta carta a través del Espíritu Santo y nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Miren qué hermoso, el cual tenéis de Dios. Es el Espíritu de Dios, hermano, el que nosotros, el privilegio que nosotros tenemos. Y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios también. Nuestro cuerpo también le pertenece al Señor, tanto como el espíritu es de Dios. Tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y por tanto somos de Dios. Pertenecemos al Señor. Qué privilegio tan hermoso, hermanos. En el tiempo antiguo había un arca donde la presencia del Señor era depositada en ellos. Todavía el Espíritu Santo no estaba en la tierra. Ahora tú y yo somos esa arca, hermano. Aleluya. Ahora tú y yo somos el arca en el cual el Espíritu Santo se manifiesta en nuestros corazones. Sí, mi Dios, qué privilegio. Así que, hermanos, no ignores este tiempo precioso que el Señor nos ha dado, tiempo de gracia. Tiempo en el cual el Espíritu Santo es derramado sobre todos aquellos que le anhelan y que le desean. El Espíritu Santo de Dios está aquí para sostenerte, para guiarte, para caminar contigo, para ayudarte. En estos momentos tan difíciles de tu vida, tú no te encuentras solo. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu, el cual es de Dios, el cual es de nuestro Padre Celestial, se nos fue enviado, hermanos. Sí, somos mi templo. Gracias, Señor. Somos el templo de Dios. Gracias, mi Dios. Oh, Rey, porque no lo merecíamos. Sí, Señor. Y tú con tu amor nos abrazaste y nos regalaste lo más preciado. Qué privilegio tenemos. Qué privilegio tenemos. Oh sí, Señor. Y hoy nos presentamos, Señor. Hoy toma toda
dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, que sea digno. Agradarte yo quiero. Ser digna para ti, Señor, yo quiero agradarle. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Estar aquí, Señor, junto a ti. Queremos agradarte. Queremos abrazarte con mi adoración. Oh, besar tus pies, Oh, sí, Señor. tocar tus cabellos, Dios. Aleluya, Señor. Estar recostada junto a ti es lo que anhelo. Oh, sí, Señor. Es lo que anhelo, es lo que deseo. Queremos enjugar con nuestras lágrimas tus pies, Señor. Sí, Señor, toma nuestra vida, Dios. Sí, Señor, como un sacrificio. Toma toda Señor, mi vivo. vida. Como un sacrificio vivo, toma nuestra vida, Señor. Oh, Señor, nos rendimos ante ti, Señor. Nos rendimos ante tu majestad, mi Dios. Ante la grandeza. Reconociendo, Señor, que no hay nadie como tú. Que me Reconociendo que tú eres el dueño de nuestra vida, Señor. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada, mi Dios. Oh Dios, nos humillamos, Señor, y nos rendimos ante tu presencia, Señor. Toma nuestra vida, Dios. Tómanos, Señor, si a ti te place, Señor. Aquí estamos, Señor, entregándolo todo, Señor. Oh, Rey. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios. Levanta tus manos, mi hermano, y adora con nosotros. Dígale, toma mi vida, Dios. Tómame como un sacrificio vivo, tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Estamos, Dios mío. Ya no vivo para mí, tómame. Toma toda mi vida, tómame. Soy tu hija que te ama, tómame. Quiero estar en tus moradas, quiero estar en tus moradas, tómame. Mi futuro está en ti, tómame. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Yo te entrego mi corazón. Te rindo mi corazón. Todo lo que soy te lo entrego a ti. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Tómame. Soy tu hijo que te ama. Tómame, Señor. Estar en tus moradas. Tómame. Mi futuro está en ti. Tómame. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Te entrego lo que soy. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor.
toma toda mi vida. Tómame, Señor, tómame, Señor. Quiero agradarte, Señor. Negarnos a nosotros mismos, Sí, por Señor. seguirte a ti, Cristo. Oh, por seguirte a ti, Señor. No queremos nada que nos pueda desenfocar de tu mirada, Señor. Oh, mi Dios. Yo no quiero perder tu mirada, Dios. Oh, sí, Tu Señor. mirada, Señor, que me hace ver las cosas espirituales. Oh, Señor, Dios. Las cosas que tú nos has prometido como hijo. La herencia celestial, la cual está prometida para aquellos que se niegan a sí mismos. Yo quiero, Dios mío, cada día negarme a los placeres que me presenta este mundo, Dios. Sí, Señor, sí, Dile ahí Señor. donde tú estás, dentro de tu corazón, con tu palabra en tu Señor. boca. Señor, ayúdame. Repite Ayúdame, conmigo. Dios. Ayúdame, Señor, Ayúdame, Señor, a negarme a negarme a los deleites a los deleites que me presenta este mundo, que me presenta este que me mundo, separan de tu que mirada, me separan de tu mirada, que me hacen perder que me hacen perder la posición la de hijo, posición de que hija, me hacen que perder me hacen perder la herencia, la herencia que está destinada que está desde destinada antes de la fundación del sí, mundo, desde antes de la para fundación aquellos del que mundo, le aman, para aquellos que le aman, para aquellos que se niegan. para aquellos que se niegan. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, dice la palabra del Señor. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es difícil, hermano, pero con el Espíritu Santo de Dios como nuestra guía y nuestra ayuda, somos más que vencedores. Cristo pagó el precio. Solamente tú tienes que anhelarlo, solamente tú tienes que decidir hacerlo, y Él está allí para con nosotros. Acuérdese, hermano, que Él nos ha dado un libre albedrío, así que somos más que vencedores. Toma toda mi vida. Sí, Señor, canta conmigo. Aquí estoy, Señor. Yo te entrego mi corazón, Te rindo mi corazón. yo te lo doy, te lo entrego a ti, Señor. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Una vez más. Aquí estoy, Señor. Yo te entrego. Te rindo mi corazón. Toma, es tuyo, Dios. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Nos rendimos ante tu majestad. Bendigo mi corazón a ti. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Tómame como un sacrificio vivo, tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame.
Mi futuro está en ti. Tómame, toma toda mi vida. Toda mi vida. Toma toda mi vida, Señor. Toma mi vida, Es Señor. tuya, Dios. Toma mi Es vida, tuya, Señor. Señor. Es tuya. Oh, Señor. Te entregamos Oh, te entregamos. todo lo que somos a ti, Lo Dios. rendimos a ti, Señor. Nuestra vida es tuya, Señor. Aleluya. Aleluya. Santo eres, Señor. Hay Cristo poder vive. en ti, Jesús. Cristo vive, iglesia. Wow. Alábalo, alábalo. Aleluya. Santo eres. Sí, Señor. Santo eres, Señor. Poder en ti, Señor. Hay poder en ti, Hay poder en ti, Señor Jesús. Señor. Hay poder en Cristo, hermanos. Hay poder en Cristo, familia. Aleluya. Si tú le crees, dale gloria a Dios. Gloria a Si tú Dios. le crees, da gloria a Dios. Santo, alabado sea, Señor. Qué hermoso, hermanos. La verdad que es un hermoso privilegio adorar, exaltar el nombre de nuestro Dios. Es un privilegio que el Señor nos ha dado a ti y a mi iglesia para que podamos adorar. No es cualquiera que se une a unos ministros para adorar, exaltar el nombre de Dios. Y esta noche, iglesia, yo no sé tú ahí en tu casa, pero aquí la presencia de Dios es real. Acá hay un fuego. Aquí el Espíritu Santo se está derramando. El Espíritu Santo está llenando, iglesia. Así que en esta noche es una noche donde el Espíritu Santo te llenará, donde el Espíritu Santo, si tú le crees, Él te limpiará, donde el Espíritu Santo, si tú le crees y tú has venido con un corazón dispuesto a creer, Él lo hará en tu vida. ¿Cuál es tu necesidad? Dime, ¿cuál es tu necesidad, iglesia? Yo te diré cuál es mi Dios. Aleluya. Porque mi Dios no es de este mundo, iglesia. Mi Dios es el creador de este mundo. Aleluya. Aleluya. Así que en esta noche te damos gracias. Damos gracias a nuestro Dios. Damos gracias a nuestro Señor. Damos gracias a nuestro amado Espíritu Santo, porque nos está regalando una noche hermosa, una noche maravillosa. Así que ahí donde tú estás, iglesia amada, quiero invitarte a que abras tu Biblia. Y hoy vamos a navegar, hoy vamos a indagar, hoy vamos a meditar en lo que es la palabra de nuestro Dios. A meditar en lo que nuestro Dios anhela en cada uno de nosotros. Y que esta palabra no solo la oigamos, iglesia, sino que seamos hacedores de ella. Así que te invito que abras tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 13. Ahí vamos a estar en esta noche, Mateo 13, ¿verdad? Desde el versículo 1, el Señor nos ha regalado una palabra hermosa, una palabra maravillosa que nos enseñará en esta noche. Y hoy vamos a hablar y aprender la parábola del sembrador. Amén. Es un mensaje, iglesia, para este tiempo, un mensaje que en su momento nuestro amado Señor Jesucristo lo tiraba a los cuatro vientos. Un mensaje que fue al aire libre, un mensaje que el Señor Jesús enseñaba a la multitud que en ese momento lo seguían a Él. Así que ahí donde tú estás, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Repitan conmigo, iglesia, ahí donde tú estás, repite. Mucha gente. Aleluya. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Mire, vamos formándonos este panorama.
¿verdad? Mire dónde estaba la gente, la multitud que seguía a Jesús, donde se recostaron a escuchar al maestro, a escuchar a aquel hombre que había llegado en ese momento a impactar. Un hombre que las personas se maravillaban con su mensaje, un hombre que se decían a sí mismo la persona, pero ¿quién es este que habla con tal autoridad? Nunca hemos oído hablar a nadie así. Aleluya. Es que nuestro rey es la autoridad del Padre. Sobre él ha sido dada toda la autoridad. Y como él es la autoridad del Padre en los cielos y en la tierra, él les habla con autoridad. Y los que lo oían entendían que lo que este hombre llamado Jesús hablaba, lo hablaba con autoridad. No era como los demás, dice la palabra, ¿verdad? Y seguimos en el versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en el pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual 100, al cual 60, al cual 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Oí pues vosotros la palabra. Mi Dios y Padre, la gloria y la honra sea para ti en esta noche, mi Dios. Padre, lo hemos exaltado, lo hemos glorificado, mi Dios. Hemos reconocido que usted es nuestro Dios. Padre, en esta noche yo me pongo en sus manos a su servicio, Señor. Mi corazón está en sus manos. Mis pensamientos están en sus manos, Señor. No permita, Padre, que el hombre natural pueda hablar, sino que el hombre espiritual, mi Dios. Que esta palabra, mi Dios, caiga en buena tierra, así como tú lo has describido en esta noche. Que esta palabra, mi Dios, podamos hacer de ellas hacedores y no solo oidores olvidadizos, mi Dios. Así como aquel hombre, Señor, dice tu palabra, que se ve en un espejo y dándose la vuelta se olvida como él era. No, Señor, no queremos ser así. Queremos esta noche que sea su palabra, Padre de la gloria, enseñándonos a seguir la dirección que usted ha puesto para cada uno de nosotros y que así ha sido determinada. Padre, añade bendición a tu palabra y que al terminar, Señor, hágase su voluntad, así como en los cielos, aquí en la tierra, Padre. Y todo aquel que crea en ella, mi Dios, y conforme a su fe, se hará hecho, mi Dios. En esta noche lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, familia, Mateo nos registra una historia hermosa de la parábola del sembrador. La historia comienza, dice que cuando Jesús salía de un hogar, pero tú te puedes preguntar de qué hogar Cristo salía, de qué hogar Cristo venía, por qué Mateo relata que Cristo al salir del hogar iba en dirección hacia el mar. Pero si tú ves, si tú le das vuelta a la página, ahí en Mateo 12, en los últimos versículos, entre el 40, podemos ver a Cristo Jesús que él se encontraba con esas mismas personas. Dice que mientras Jesús les hablaba, les enseñaba por parábolas, en Mateo 12, él les explicaba las parábolas, él les explicaba de los demonios que salen del hombre y vuelven al hombre. Y ahí podemos ver que entre enseñanzas Jesús podía contender con otros hombres que se levantaban contra él. Porque las enseñanzas que Cristo daba a las personas en ese momento, había un grupo de personas llamadas fariseos y escribas que se levantaban en contra de Jesús. Y cuando Jesús hacía algo, comentaba algo, le achacaban que lo que él lo hacía en el nombre de Belcebú.
Y así Cristo Jesús vino hablando, vino relatando, ¿verdad? Mucha palabra a estas personas, y las personas se asombraban, dice la palabra, que las personas se maravillaban lo que Cristo Jesús hablaba. Pero en una ocasión ahí dice que mientras Jesús les enseñaba acerca de los demonios que salen del hombre, dice que en ese hogar alguien tocó a la puerta. Pa, pa. Y resulta que cuando un discípulo va a ver, llega a Jesús y le dice: maestro, perdona que te interrumpa. No lo dice así, pero lo vamos a hacer así, ¿verdad? Para que podamos entender. Maestro, le dice, perdona que te interrumpa, le dice aquel discípulo, pero allá afuera están tu madre, tus hermanas y tus hermanos. Y Jesús lo voltea a ver a aquel discípulo y le dice: espérame. Y voltea a ver a sus discípulos y los dice la palabra que los señala y les dice: mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Y dice que cuando él soltó esa palabra, la gente se maravillaba, la gente se sorprendía, porque Cristo Jesús sabía que él era el Hijo de Dios, y que todos aquellos que hicieran la voluntad del Padre que está en los cielos, esos iban a ser llamados la madre de Jesús y los hermanos de Jesús. Amén. Entonces, cuando Cristo sale de ese hogar, es ahí donde Mateo empieza a relatar esta historia del sembrador. Es ahí cuando Jesús sale del hogar, ve la multitud, porque saben, ¿verdad?, que Cristo Jesús no lo seguían 20 personas, no lo seguían 30 personas. A él lo seguía la multitud, hermanos. Por donde él iba, la gente salía, la gente lo perseguía. Y aquí vamos a ver cuál es la razón por qué estas gentes buscaban a Jesús, seguían a Jesús. Entonces, cuando Cristo va saliendo de ese hogar, voltea a ver y ve la multitud. Y cuando ve la multitud, Cristo Jesús mira la oportunidad de hablarles a estas personas la razón por qué ellos lo seguían a él. Y entonces empieza a hablarles por parábola. Y así lo describe, ¿verdad?, Mateo. Le dice Jesucristo, relatando Mateo, ¿verdad?, mientras Jesús salía. Y empieza Jesús a relatarles una parábola hermosa. ¿Por qué? Porque Jesús miraba la multitud. Y de la manera como ahora, hoy en día, muchas personas persiguen a predicadores, persiguen otros predicadores, persiguen predicadores porque los miran que hacen milagros, persiguen predicadores porque lo miran que son elocuentes con la palabra, persiguen predicadores porque tal vez son, podemos llamarlos, no quiero decirlo de esta manera, pero no me sale, payasos, por decir, porque en el púlpito, ¿verdad?, predican la palabra y están también haciendo cosas indebidas, ¿verdad? Entonces, pero a muchas personas les gusta de esa manera. A muchas personas les encanta esa manera de muchos predicadores. A algunos les gusta, a otros no. Entonces, es el gusto, ¿verdad?, de cada quien. Y así Jesús relataba esta historia, porque Jesús miraba la multitud y él entendía, él conocía los corazones por cuál lo perseguían a él, por cuál lo seguían a él. Y entonces él les empieza a relatar esta parábola. En el versículo 3 dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó sobre pedregales donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál es el 100, cuál es el 60, el cual es el 30 por 1. Entonces los discípulos, hermanos, admirados por cómo él les hablaba por parábola, se le acercaron a Jesús
en el versículo 9 dice: entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Mas Jesús respondiéndoles les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Di conmigo: mas a vosotros. Dilo conmigo: mas a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos. Aleluya. Y esta palabra es para ti, iglesia, porque ahora en este tiempo es cuando el Espíritu Santo está levantando, está llamando una generación que le crea la palabra. Y cuando esta generación se levanta y le crea la palabra, le crea al Espíritu, entonces el Espíritu nos empieza a hablar cosas que han sido reveladas para estos tiempos, cosas que están ocultas para los sabios de este mundo, pero revelada para los niños. Amén. Así lo decía el Señor. El Señor en una ocasión se gozaba, porque se gozaba como los discípulos se sorprendían que cuando Él los enviaba a sembrar, a predicar la palabra, los demonios se sujetaban a ellos en el nombre de Jesús. Las personas eran sanadas, las personas eran curadas de cualquier enfermedad. Mas Cristo se gozó, dice, cuando vio que esos niños se gozaban, y le dio gracias al Padre. Entonces el Señor le dice a los apóstoles: oír pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno, en el versículo 18, vámonos hasta el 18. Oír pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o las persecuciones por causa de la palabra, luego tropiezan. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, 60, al 30 por uno. En esta enseñanza, hermanos, es una enseñanza que hay que poner mucho oído y entendimiento a lo que el Señor nos quiere dar a entender, ¿verdad? Tal vez tú ya la has oído, ¿verdad? Con otros pastores. Pero en esta noche el Espíritu Santo nos va a hablar. En esta noche el Espíritu Santo va a tocar nuestro corazón. La verdad que desde que comenzamos he sentido, hermanos, la presencia de nuestro Dios aquí en este hogar. He sentido como el Señor se ha movido. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque cuando hay un pueblo dispuesto, cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay alguien que le cree al Señor, su palabra, su promesa es que Él ahí estará en medio. Aleluya. Y saben que esta parábola simboliza 4 clases de terreno que simbolizan 4 corazones de hombre, donde la semilla es sembrada. O sea que el Señor, cuando les hablaba por parábola, Él decía que para que oyendo no oyeran ni entendieran. Entonces ahora, en este tiempo, la palabra se nos es revelada a nosotros. La palabra, por medio del Espíritu, nos habla a nosotros, nos redarguye, nos instruye para que nosotros nos enderecemos. Así que en esta noche el Espíritu Santo nos va a hablar. Entonces esta parábola simboliza 4 tipos de terrenos que vemos aquí. Y el terreno, la tierra, el Señor, ¿cómo se dice? La simboliza a los corazones. O sea que la tierra representa lo que es el corazón del hombre.
Eso es lo que representa el terreno. Y la semilla representa la palabra de Dios. Y el sembrador, que en ese momento, que era Jesucristo, lo representaba a Jesús. Pero ahora en este tiempo, el sembrador eres tú, soy yo, somos todos, iglesia. Porque todo el que predica la palabra, todo el que enseña, siembra la semilla. Entonces, el énfasis de la parábola no es el sembrador. O sea, lo más importante de esta palabra no era el sembrador, sino las distintas clases de terreno donde caía la semilla. El sembrador, como te decía, es ser un predicador. El predicador puede ser muy bueno para predicar. ¿Cuántos conocemos predicadores muy buenos? Excelentes predicadores. Yo te puedo dar nombres de algunos que yo sigo y que escucho y que me encanta escuchar y que son hombres llenos del Espíritu, ¿verdad? Hay predicadores que son muy elocuentes con la palabra, o hay otros predicadores que son aburridos para enseñar. Pero eso, hermanos, no es lo principal. Eso no es lo relevante. El predicador pueda tener la función que sea. Eso no es lo relevante. No es lo más importante, sino que lo más importante, lo más relevante es cómo nosotros recibimos o obtenemos respuesta a lo recibido por esos predicadores. Eso es lo importante, que la palabra caiga en nuestro corazón, que la palabra, si el predicador es muy bueno, si el predicador es muy elocuente, si el predicador es aburrido, eso no debe de importar. Lo que importa es cómo tú preparas tu terreno para que esa semilla caiga en su corazón, en el corazón de nosotros. Y en este mensaje, como te decía, el predicador, el sembrador era Jesús en este momento, en ese tiempo. Y sabemos quién era nuestro maestro. Y yo quiero que tú pongas oído a esto, iglesia. Y para los pastores que están junto a nosotros también, ¿verdad? Que podamos entender esto, porque a veces, ¿verdad? A mí el Señor me ha enseñado por medio de su palabra. Y yo voy a hablar por medio de lo que la palabra de Dios me ha enseñado. No lo he escuchado de otros hombres ni nada, sino que yo me dejo dirigir por el Espíritu Santo, porque es ahí que yo sé que si el Espíritu Santo me dirige, la palabra caerá en buena semilla. Y yo quiero que pongamos atención en esto, iglesia, porque tú y yo sabemos quién era Jesucristo. Tú y yo conocemos quién era Jesucristo. Entonces, en ese momento, Jesucristo predicaba la palabra. En ese momento, quien era el sembrador era Jesucristo. Pero oído a esto, iglesia, no todos se convirtieron al mensaje de Jesucristo. Aleluya. No todos se convirtieron al mensaje de Jesucristo. Miren qué tremendo es esto. Por lo tanto, iglesia, no era el problema del predicador. Miren quién era el que estaba enseñando en ese momento. Era Jesús. Pero entonces, ¿en quién estaba el problema? ¿Estaba el problema en Jesús o estaba el problema en la persona? El problema era el terreno donde caía la palabra. El problema era el terreno donde la semilla estaba siendo depositada. Y así a veces venimos nosotros, iglesia. La palabra viene, nos redarguye, nos da fuerte y ponemos una muralla en nuestro terreno para que no entre. ¿Verdad? Y así, por eso Cristo Jesús, conociendo la multitud que había, les daba 4 mensajes y les enseñaba, les sacaba a luz lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Porque miren qué tremendo. Cuando Jesús predicaba, hermano, muchos lo rechazaron. No dice San Juan 1:12 que a lo suyo vino, o sea, a lo suyo a predicar el evangelio, mas los suyos a quien se los predicó, ellos lo rechazaron. No lo dice la palabra. Entonces podemos ver que a la prédica de Jesús lo rechazaron a él. Nadie le entendía. Por eso Jesús les decía, por la dureza de sus corazones, él les hablaba por parábolas a ellos. Amén. Y así estamos a veces, iglesia.
a veces por nuestra dureza de nuestro corazón, a veces la palabra no entra a nosotros. Otros, miren qué tremendo, porque cuando Jesucristo predicaba, hermano, muchos decían que las cosas que Jesús hacía le daban a Belcebú, que en el nombre de él las hacía. Miren cómo lo rechazaban a Jesús. Otros lo querían apedrear, otros hablaban mal de él, lo difamaban, le decían cosas feas. Algunos lo escupían al mensaje de Jesucristo. Amén. Pero otros creían a su mensaje. Otros le creían y eran pocos los que creían al mensaje de Jesús. ¿Qué te digo? Eran pocos. ¿Te acuerdas cuando los 70 discípulos, cuando Jesús estaba hablando contra los escribas y fariseos? Y hubo una palabra que fue fuerte, que aún los discípulos decían los discípulos, ¿quién podrá resistir a esto? Entonces dice que todos iban saliendo uno por uno, y aún sus discípulos, hermanos, se fueron. Aquellos discípulos que venían gozosos, aquellos discípulos que venían felices, aquellos discípulos que cuando ellos predicaban y reprendían al demonio que había en aquella persona, ellos venían gozosos. Pero ¿qué pasó con esos 70 discípulos? Llegó la palabra, les pegó fuerte, los redarguyó, y ¿qué dijeron? No, yo de aquí no soy, yo me voy. ¿Sabes por qué? Porque a veces cuando nos hablan la palabra, hermano, y la palabra toca el corazón, penetra en el corazón y nos duele, le empezamos a echar la culpa al predicador. Le empezamos a decir, es que esto habla. Es que ya Anuar me tiene aburrido solo hablando de santidad. Es que ya Anuar me tiene aburrido solo hablando del pecado. ¿Sabes por qué? Porque lo que queremos es escuchar, hermanos, Cristo te ama. Lo que queremos es escuchar, Cristo te va a bendecir. Lo que queremos escuchar, Cristo te va a enriquecer. Porque ese es el evangelio que nos han vendido. Ese es el evangelio que nos han dado, iglesia. Pero cuando viene la palabra de verdad, empezamos como los discípulos a retroceder, uno por su lado, otro por otro. Y mire, empezamos el ministerio, 30, 40 personas, hoy hay 15. ¿Por qué? Porque cuando viene la palabra confrontativa, no sabe ni lo que habla. Uno por ahí me dijo que yo era un neófito. Bueno, que el Señor lo bendiga, ¿verdad? Otros me decían que yo me jactaba. Bueno, que el Señor lo bendiga también. Pero es que no soy yo, es la palabra que se predica. Es lo que sale de mi boca, la palabra de Dios. Y cuando Jesús predicaba el mensaje, dice que los discípulos se desaparecieron. Y cuando Cristo voltea a ver, miró que los únicos que estaban eran los 12. Y Jesús le dice, ¿qué? ¿Y vosotros qué? ¿También quieren irse? Y vino una palabra divina del cielo por medio del apóstol Pedro. Señor, ¿pero a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya, porque la palabra de vida eterna te va a llevar al cielo. Y por lo tanto, si es palabra de vida eterna, ella te redarguirá. Por eso cuando te hablamos de la palabra de Dios y tú sientes que la palabra ha sido como martillo para ti, es porque ella te quiere limpiar. No soy yo. No te enojes conmigo, hermano. Es la palabra, porque el Señor te quiere purificar. ¿Tú crees que cuando el Señor me daba esta palabra no me pegaba a mí como martillo también? Cuando esta palabra no llegó a mí, ¿tú crees que yo no también cayó como en este terreno? Pero no me quiero adelantar a lo que el Señor nos quiere dar a entender en esta noche. Entonces, la enseñanza que vemos del sembrador, la responsabilidad del sembrador, hermanos, es sembrar la semilla. Pastor amado, tú que estás en esta noche, tu responsabilidad es sembrar la semilla. No te preocupes por lo demás. No te atormentes por lo demás. Cristo nos ha llamado para trabajar en su vid, en su viña. Y lo que tenemos que hacer es sembrar la semilla.
Y aquí el Señor nos da el ejemplo, que Él siendo nuestro maestro, Él siendo nuestro pastor, aún los demás, muchos no se convirtieron a Él, fueron pocos. Por lo tanto, no te cargues, sino que oremos por ellos, porque esa es la llave que el Señor nos ha entregado como iglesia, orar por nuestros hermanos. Si nos difaman, oremos por ellos, amémoslos, no importa, porque Jesús dijo, no es a vosotros que se los hacen, es a mí, porque si tú predicas la palabra, es la palabra la que les está a ellos redarguyendo, no eres tú. Entonces, nuestra responsabilidad es sembrar la semilla, y la otra parte de responsabilidad que esa semilla crezca está en ti, hermano oyente. Tu responsabilidad es como tú quieres recibir la semilla en tu corazón. Y la responsabilidad nuestra, iglesia, pastor, es predicar la semilla. Así que no te cargues por algo que Cristo lo hará por nosotros. Entonces, como el sembrador sale a sembrar, pero el oyente, ¿cómo lo recibe? Dice que hay 4 terrenos. Uno que cayó junto al camino, otro que cayó en pedregales, otro que cayó sobre espinos y el otro que era la buena tierra. Te pregunto, iglesia, en esta noche, ¿cuál de estos 4 eres tú? ¿Cuál de estos 4 te consideras? Háblate a ti mismo ahí y no digas, yo soy el de la buena tierra, porque Dios conoce los corazones. Así que hoy la palabra de Dios nos va a examinar. Hoy la palabra de Dios nos va a hablar a mucho. Por eso te preguntaba, ¿cuál de esos 4 piensas que tú eres? ¿El que cayó en el camino? ¿El que cayó en los pedregales? ¿El que cayó sobre espino? ¿O eres la buena tierra? Así que ahí sé tú mismo sincero, hermano, porque cuando nosotros somos sinceros delante de Dios, Él nos ayuda, porque Él es nuestro Padre. Así que abróchate tu cinturón porque empezamos con lo bueno, iglesia. Empezamos, ¿verdad? A ver quiénes son estos tipos de personas. Así que si tú piensas que la palabra es fuerte, no te enojes conmigo. Si yo te la estoy dando es porque te amo y porque yo quiero que tú te levantes el día del Señor. Porque así me ha enseñado mi Señor Jesús a través de su Espíritu. La palabra me ha limpiado. La palabra me ha purificado. La palabra a mí me ha enseñado a ser el hombre que soy ahora en este tiempo. Si tú me hubieses conocido anteriormente, tú no creeras lo que soy ahora. Muchos no creen lo que soy ahora. Pero es que ese efecto en mi vida solo lo hizo la palabra de Dios. Amén. Entonces, si en esta noche tú sientes que la palabra te está martillando, recíbela con amor. Porque tú eres llamado para el reino de los cielos. Porque si tú sientes que la palabra te martilla, no hables en mal, sino que sé obediente a la palabra, sé obediente a la voz de Dios. Miren que hay una historia de un hermano en una iglesia, no lo diré de dónde, ¿verdad? Pero, ¿por qué les digo seamos sinceros, hermanos? Porque nosotros tenemos que ser sinceros ante Dios, porque Él lo sabe todo, no ante los hombres. Y entonces este hermano, siempre el pastor se lo encontraba y le decía, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le decía el pastor. Y usted sabe cómo nos han enseñado, nos enseñaban, ¿verdad? Allá atrás nos enseñaban, bendecido, prosperado, en victoria, decía el hermano. Y el pastor se quedaba asombrado, ¿va? De escuchar a aquel hermano. Wow, decía el pastor. ¿A poco sí estará así este hermano? Decía él. Y pues a las semanas, otra vez al hermano. Hermano, Dios me lo bendiga, ¿cómo está? Y el hermano, bendecido, prosperado y en victoria. Y el pastor se quedaba. A la próxima que le pregunte, le voy a preguntar, dice, a ver si es cierto que está bendecido.
Y vino la siguiente semana y se lo volvió a encontrar. Hermano, ¿cómo está? Dios me lo bendiga. Ya se le acercó, dice el pastor, lo abrazó y el hermano le dice: bendecido, prosperado y en victoria, porque así tenemos que declarar nosotros, le dijo el hermano. Y lo voltea a ver el pastor y le dice: hermano, ¿de verdad tú estás bendecido? ¿De verdad tú estás prosperado en victoria? Y cuando el hermano, el pastor lo ve cara a cara, le dice: la verdad no, pastor, le dice. La verdad que mi casa es un caos. La verdad que me estoy divorciando. Miren cómo el Señor a través del Espíritu llevó a este pastor, a este hermano. Porque a veces, hermano, nos enseña a declarar cosas que no, la verdad que no es así. Nosotros tenemos que presentarnos ante Dios y presentarle lo que está aconteciendo en nuestras vidas. Si tú estás teniendo problemas en tu matrimonio, preséntate ante Dios y dile: Señor, soluciona mi matrimonio. Señor, toma control de mi esposo, de mi esposa. Pero no digas que estás en victoria, hermano, porque te estás engañando a ti mismo. Nos han enseñado que tenemos que declarar eso para que se haga realidad. No, eso no es así, iglesia. Por eso Dios nos dio las llaves para la oración. Por eso Dios nos entregó, Jesús nos entregó las llaves. A donde vemos en la Biblia que los apóstoles, cuando eran perseguidos, ya me imagino yo a Pablo, que venía aquel soldado persiguiéndolo y que un hermano lo encuentra: Pablo, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Y venía aquel hombre siguiendo a Pablo para matarlo. No, iglesia. Al contrario, Pablo siempre decía que él estaba gozoso en medio de las dificultades. Él se gozaba así. ¿Pero por qué? Porque él sabía al Dios que servía. Y así tenemos que estar nosotros, iglesia. Así tenemos que estar, ser honestos. Y volvemos a la parábola porque me salí. Amén. Entonces, el Señor, conociendo los corazones, por eso le daba esto, ¿verdad? Porque el Señor conoce los corazones de las personas. Y el Señor, conociendo los corazones, les empezó a relatar estas 4 historias, las parábolas. Aquí Jesús, hermanos, nos enseña, ¿verdad?, estos 4 tipos de corazones, y no todos reciben el mensaje de la misma manera. Ya deseáramos que el mensaje todos lo recibieran de la misma manera, pero no todos lo reciben. No todos recibieron el mensaje de Jesús. Unos perseguían a Jesús porque necesitaban ser sanos, porque miraban que Jesús los sanaba y los seguían. Otros seguían a Jesús por curiosidad. Algunos se decían: pero ¿y este quién es? Pero ¿y este no es el hijo de María y sus hermanos no están entre nosotros? Eran curiosos. Otros lo perseguían por contender con él. Otros lo perseguían porque lo querían hacer rey. Mire la política ahí, hermano. El que ama la política, ¿verdad? Quería seguir a Jesús porque lo querían hacer rey, porque miraban en Jesús el carácter, que podía ser alguien que los gobernara de verdad. Y entonces Jesús dice que, conociendo los pensamientos de ellos, se fue. Para algunos, ¿verdad?, que están en la política y que dicen que allá adentro voy a hacer la obra de Dios. No, hermano, no te engañes. Allá son las tentaciones más grandes. Otros perseguían a Jesús porque en realidad amaban a Jesús, porque en realidad se les había sido revelado que él era el Hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús salió y empezó a ver la multitud, les empezó a predicar él desde una barca y les decía, y mientras sembraba, les decía acerca del sembrador. Cuando el sembrador salió a sembrar, dice que mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y la respuesta, hermano, yo te la leo rápidamente. Esa está más abajito en el versículo 19. Si tú lo quieres seguir, ahí está. La respuesta al versículo 4 la encontramos
en el versículo 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino, oigan bien, la palabra de dónde es, del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Iglesia, estas son personas que no entienden el evangelio. Yo te pregunto, cuando comenzamos, tú y yo, cuando empezamos a dar nuestros pininos, cuando por primera vez pisamos el terreno de un templo, ¿tú entendías la palabra? Yo no la entendía. Entonces, yo me podía considerar en ese momento que yo estaba en el camino, ¿verdad? Iba entrando a ese camino. Entonces yo no entendía el mensaje, yo no entendía la palabra. Y así son estos hermanos, este tipo de personas, así es en este tiempo. Vienen gozosos al Señor, pero cuando viene, como no entienden la palabra, no entienden el mensaje, ¿qué pasa? Dice que viene el malo y lo arrebata. Pero la palabra en el versículo 4 dice que vienen las aves del cielo y se la comen. O sea que le roban, ¿verdad? El mensaje que recibieron. Y las aves, el Señor considera que es el malo. Y el malo es Satanás. Pero Satanás, porque mire lo que dice en el versículo 4, que son las aves. Entonces, Satanás trabaja por medio de sus demonios. Entonces, ¿quiénes son las aves? Los demonios, los que vienen y le roban al hermano, aquel que ha escuchado el mensaje por primera vez y que va con una esperanza, le roban el mensaje. ¿Y qué pasa con esa persona? Se muere. ¿Qué pasa con esa persona del camino? Ya no lo vemos más. ¿Sabes por qué? Porque tal vez ellos vienen del mundo con un corazón duro. Tal vez ellos vienen del mundo con un corazón que no lo penetra nada y no le permiten a la palabra entrar. Porque somos en ese momento, pensamos que nuestros pensamientos es lo que es verdad y lo que dice el otro no. Son personas, hermanos, que también vienen con muchos problemas, ya sea en su casa, en su trabajo, en sus negocios, etcétera. Entonces se empiezan a frustrar porque nada les sale bien y ellos creen que la solución está en acercarse a Dios y llegan con una esperanza a la iglesia y escuchan el mensaje, pero no lo entienden. Se encuentran que es lo que es lo que ellos no necesitan. Se encuentran con un mensaje que no le trae solución a ellos. Se encuentran con un mensaje que no es lo que ellos pensaban que así sería. ¿Y qué hace el enemigo? ¿Vistes? Viene a robárselo y le diste, ¿viste? Te dije que no vinieras este día a la iglesia. ¿Viste? Que un hermano chambroso de aquí, de esta iglesia, le fue a decir al pastor tu vida. Y ya se empieza a creer, es cierto, ¿verdad? Yo creo que aquel que me invitó fue el que le contó al pastor que yo iba a venir y que yo estaba pasando por este problema. Entonces empieza el enemigo a meterle cosas en el corazón a esta persona, al que está sobre el camino. Y entonces viene el enemigo y le dice, no, ya no vengas, ya no vayas a la iglesia, que ahí solo te critican desde el púlpito. Mira cómo que el pastor te estaba tirando. Pero no era el pastor. Era que la palabra que estaba cayendo en ese momento, el Señor le estaba hablando para que la recibiera y hablara y abriera su corazón. ¿Qué pasó? Lo endureció. Y vino el enemigo y le robó el mensaje. Cuenta una historia, ¿verdad? De un pastor que el Señor, él mientras él oraba, el Señor le trajo a memoria a su tía. Y su tía era una mujer que le encantaban los vicios, tomaba mucho y le gustaba el baile. Entonces, él dice el pastor que él cuando se levantó, lo primero que hizo fue ir a buscar a su tía, y su tía asombrada dice que le dijo, ¿qué haces aquí, mijo? Y el pastor le decía a ella, tía, yo vine porque el Señor
me dijo que la invitara a la iglesia. Y la tía asombrada, ¿de verdad? Bueno, está bien. Si Dios me mandó a llamar, yo voy a ir. ¿Cuándo es la iglesia? El sábado, ok. El sábado, ¿vas a pasar por mí? Sí, yo paso por usted, tía. Y pues se llegó el sábado, cuenta el pastor. Y el viernes antes, ¿verdad? Un día antes, la tía llama al sobrino y le dice, sobrino, ¿vas a pasar por mí mañana para ir a la iglesia? Y el sobrino le dice, sí, tía, mañana paso a las 7. Ok, sobrino, entonces esta noche va a ser mi despedida del mundo, le dice. Esta noche me voy a emborrachar y me voy a poner hasta lo último y voy a disfrutar porque voy a despedirme de este mundo porque el Señor me está llamando. Mas no sabía la tía que esa palabra que ella había declarado era cierto. ¿Por qué? Dice, ¿qué pasó? Que el sábado en la mañana su mamá recibe una llamada y la llamada no era una llamada agradable. La llamada era de la estación de policía informándole que la tía había muerto en un accidente. ¿Qué hizo el enemigo? Le robó lo que el Señor tenía para ella. Porque a la tía, ¿por qué? Miren lo que el enemigo lo que le pone en el corazón. ¿Sabes qué? Oh, vas a ir a la iglesia mañana. Entonces le dice el enemigo, ¿por qué entonces esta noche no te despides? Te pones bien borracha, disfruta con tus amigos y todo. Y esa persona es obediente a la voz que nos está hablando, ¿verdad? ¿Y qué pasó con la tía, hermano? Lastimosamente murió en ese accidente porque dice la noticia que todos iban borrachos. Entonces esas son las personas, hermano, que tú le das la palabra, que tú siembras la semilla, pero siempre dejan todo para mañana. ¿A cuántos que has invitado tú te dicen así mañana? Sí, está bien, mañana. Ok, no hay problema, mañana. Todo quieren dejar para mañana. Y esos son los que el enemigo les roba, son los que están en el camino. El versículo 5, la segunda parte que cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, se secó. Y la respuesta la encontramos en el versículo 20. Pero yo quiero que indaguemos un poquito en este versículo 5, de esta semilla que cayó en el pedregal. Dice que donde no había mucha tierra, o sea que sobre esta persona, hermano, no hay profundidad. Hay una barrera, porque mira lo tremendo. Yo cuando estudiaba le hacía esta pregunta a mi esposa, porque yo estudiaba cómo este sembrador hacía. Y entonces cómo Jesús daba y decía donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó. Yo le decía a mi esposa, amor, ¿te acuerdas que allí enfrente de nuestra yarda, nosotros, hermanos, le pagábamos a personas para que nos llegaran a tratar, ¿verdad? El zacate, como dijimos en Honduras, la yarda aquí en Estados Unidos. Pero había un lugar, un terreno ahí, como un mapita que nunca crecía el zacate. Nunca crecía. Y siempre estaba pelón y a mí me estorbaba aquello, me estorbaba. Y pues yo así lo dejaba nunca. Hasta cuando mi esposa decidió poner un jardín ahí. Y en ese jardín que mi esposa trató de poner, iba a cubrir ese pedazo, ese mapita que quedaba ahí, que nunca la yarda crecía ni llegaba. Y resulta que mi esposa me llama y me dice, amor, ven, ayúdame aquí porque esto está duro. Hermano, cuando yo agarro el pico a pegarle, así era la piedra inmensa que había. Había un pedazo de bloque debajo. Por eso la yarda nunca crecía. Por eso ahí en ese lugar nada crecía. Si crecía algo, se ahogaba, se moría. ¿Por qué? Porque había algo que no le permitía crecer. Y así somos tú y yo, o son las personas que vienen. Es sembrada la palabra, pero hay algo en su corazón que no les permite que esa palabra tome raíz, que esa palabra traiga ese fruto.
¿Por qué? Porque no queremos sacar lo que hay en nuestro corazón. No queremos perdonar a nuestro hermano. No queremos perdonar a nuestros esposos, nuestras esposas. No queremos perdonar a aquel que nos... Y cuando la palabra viene, no queremos obedecer. Y dice que salido el sol, se quemaba. ¿Por qué? Porque no tenía esa raíz que necesitaba tomar. Había un árbol en una ocasión, habían 3 árboles bien frondosos y uno de ellos estaba flaquito y nunca crecía. Y dice el sembrador que cuando él fue a ver, fue a acabar qué era lo que pasaba, porque los 4 los habían sembrado al mismo tiempo. Resulta que cuando empiezan a escarbarle al árbol que estaba seco, resulta que abajo no se habían percatado que había también una plancha de cemento. Y esa plancha de cemento no le permitía a la raíz tomar el oxígeno que necesitaba esa raíz, no le permitía tomar el agua que necesitaba. ¿Y qué hacía? Se secaba. Y así nos pasa a ti, a mi iglesia, cuando no sacamos lo que está en nuestro corazón. Aún cuando viene la palabra, tú empiezas a ver a aquel hermano que se arrepintió, que se convirtió al mismo tiempo tuyo, y tú sigues igual, pero a él tú lo miras que ha cambiado, que es diferente, y tú empiezas a decir, pero ¿por qué yo soy así? ¿Por qué ahora veo a mi hermano diferente? ¿Por qué yo no cambio? ¿Por qué él es así? ¿Sabes por qué? Porque no permitimos que la palabra quiebre ese fundamento malo que el mundo sembró en nosotros. Y así estamos, no crecemos espiritualmente, porque la palabra no cae en la tierra que necesita caer. Hay algo que le estorba y tú tienes que sacarlo. Tú eres el indicado para sacar lo que hay en tu corazón. No se lo dejes a Dios, porque Dios dice que nos ayudemos. Y cuando tú y yo nos ayudemos, le entregamos a Él esa área, Él lo hará, iglesia. Y así somos, no cambiamos. Y empezamos a querer mostrar la culpa nuestra en otras personas. Empezamos a decir, es que aquel es el que dice esto, y que ahora que se cree cristianito, ahora se cree espiritual, ahora se cree un ángel. ¿Sabes por qué? Porque están esas raíces, no del fruto del espíritu, sino que raíces de amargura que no le permiten a las raíces del espíritu entrar a nuestro corazón. Y así son estas personas que cuando la palabra cayó en el pedregal, mira lo que dice Jesús: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz y en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o las persecuciones por causa de la palabra, luego tropieza. Hermanos, mira qué tremendo esto. ¿Te acuerdas cuando tú y yo comenzamos en la iglesia? Que era puro gozo. Aleluya, gloria a Dios, brincando, saltando, alabando, glorificando a Dios. Pero cuando vino la prueba, se nos fue el gozo. Como dice un pastor, se les fue el gozo a los pies. Ya el gozo ya no estaba en el corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque venida la prueba, dijo Jesús, se hicieron a un lado. Venida la prueba, ya no decidieron caminar. Entonces Jesús les dice que mientras esa semilla caía en ese pedregal, nunca iba a obtener fruto. Así que, iglesia, si tú te has preguntado por qué yo no puedo ser cambiado, por qué mi vida sigue igual, por qué no puedo ser diferente, o a veces nos encontramos como Pablo en su momento decía, ¿por qué no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero? Y eso hago. A veces así nos encontramos tú y yo. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero hacer lo bueno termino haciendo lo malo. ¿Sabes por qué? Porque cuando la semilla es enviada, hay piedras ahí. Hay piedras en nuestro corazón que necesitan ser removidas. Hay piedras que necesitan removerse.
¿Para qué? Para que la palabra dé ese fruto. ¿Y sabes qué venimos a hacer, iglesia? Esas personas que la semilla cae en pedregales, ¿sabes qué vienen a hacer? Vienen a ser cristianos de apariencia. Aleluya. Esto es fuerte. Vienen a ser cristianos de apariencia porque no tienen raíz. No hay raíz en ellos. En la iglesia muestran una cosa, pero fuera de la iglesia muestran otra. Somos apariencia. Está fuerte. Aleluya. Pues recíbela en el nombre de Jesús, porque esta palabra te salvará y te llevará a la vida eterna. Esto es lo único que te va a limpiar. Esto es lo único que te va a salvar. Recíbela con amor. Así se las dejó manifestadas Cristo Jesús en aquel momento. Por eso dijeron mucho, no, esta palabra es muy fuerte, no, mejor me voy. No te vayas a ir, iglesia, no te vayas a ir, Cristo te ama, alábalo porque Él vive, aleluya, santo. Entonces estas personas, hermano, son de apariencias, porque ¿sabes por qué? Porque al venir la prueba, las aflicciones, las persecuciones, por causa de la palabra, se van y tropiezan con la palabra, santo. Mas no entendieron, hermanos, que la prueba era para afirmarnos. Mira lo que dice Romanos 5:3-5. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué te produce la tribulación? Paciencia. Y la paciencia produce ¿qué? Prueba. Y la prueba produce esperanza. Y la esperanza, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos dio. ¿Ves, iglesia? Si tú estás pasando por este problema, no te vayas. Detente. Permítele al Espíritu Santo que ha sido derramado en tus corazones. ¿Tienes pruebas? Gózate en medio de ellas. ¿Tienes aflicciones? Gózate en medio de ellas, dice Pablo. Mira lo que dice Santiago 1:2-4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué? Pruebas. Wow. Hermanos, dice Santiago 1:2-4. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Espérame, Santiago. Dirían unos por ahí, los que tienen en su corazón. ¿Cómo me va a producir gozo lo que mi esposo me hizo? Mira qué ingrato es este. ¿Cómo me va a producir gozo lo que mi esposa me dijo? El Señor dice que nos gocemos cuando somos probados. ¿Sabe por qué, iglesia? Tú tienes que entender que la prueba produce en ti mayor peso de gloria. Y cuando la prueba produce en ti mayor peso de gloria, dice que es necesaria, porque es como el oro, hermano. El oro, para ser procesado, para dar ese fruto por el cual es procesado, tiene que pasar por fuego. De la misma manera, tú y yo somos procesados por el fuego. Por eso son necesarias las pruebas. No las rechaces, al contrario, gocémonos en medio de ellas. No les tengas miedo, gózate. Entiende que cuando venga una prueba, gózate. Aleluya. Entonces, estas personas que son sembradas en pedregales, salió el sol, como no dio raíces, se secaron. Y así somos, iglesia. Así somos a veces. Y el versículo 7, la tercera. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. La respuesta está en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estas son personas que los afanes de la vida también contribuyen para que la semilla se ahogue.
O sea, hermanos, que los afanes de esta vida producen en nosotros muerte espiritual. Por eso el Señor decía, mira lo que dice Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, decía Jesucristo. Pero estas personas, hermanos, sabes que en un tiempo, mi vida, yo me afanaba demasiado, iglesia. Yo vivía afanado y yo llamaba a eso bendición. A eso yo lo llamaba bendición. Pero ¿cuáles son los afanes, Anual? El afán es que yo me levanto a las 4:30 de la mañana para estar en mi trabajo a las 6:30. A las 3 ya el Señor me dio el afán del día, porque cada día trae su propio afán, dijo el Señor en ese mismo Mateo 6. Cada día trae su afán. Y el afán que nosotros tenemos que cumplir en ese momento es el afán del día. Si yo trabajo 8 horas, ese es mi afán. Yo no tengo por qué afanarme por más. Pero ¿sabes qué pasa? Que como nos endeudamos tanto, que como empezamos a sacar cosas fiadas, porque queremos tener el carro del último año. Ay, el Señor me bendijo, William. Saqué el carro del último año, pero estoy con el banco que me está persiguiendo. La casa soñada, iglesia. Me saqué la casa soñada. Gloria a Dios, porque Dios me bendijo. Pero ¿qué pasó con mi hermano Pedro? Vamos a poner a Pedro. ¿Qué pasó con mi hermano Pedro? Hermano, ¿y Pedro? No sé, hermano, ya no lo he vuelto a ver. ¿Hace cuánto que no viene? Hace un mes. Llamamos a Pedro. Pedro, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi hermanito Pedro? No lo hemos visto en la iglesia. Oh, es que el Señor me ha bendecido, pastor. Viera como tengo trabajo. Que no tengo tiempo ahora. Pero como les dijo el Señor Jesús, nos equivocamos, iglesia, porque los afanes de esta vida te ahogan y te hacen a un lado del Señor. Y el enemigo nos hace pensar que porque tenemos trabajo, ahora es que somos bendecidos. Porque las personas tenemos un error, que pensamos que el nivel de vida que tenemos es la bendición que Dios nos ha dado. No te equivoques, iglesia, porque Dios no da bendiciones terrenales. Él añade, Él da bendiciones en el cielo, porque allá están las bendiciones, lo de la tierra son añadiduras. Lo dijo en Mateo 6:25, ¿por qué te afanáis? No se preocupen por todas esas cosas como los gentiles, que se preocupan por el vestir, que se preocupan cómo van a vivir, que se preocupan que mi hermano me vaya a ver con el chaleco último. ¿Cuál una moda, William? Y a mí hasta ya se me olvidaron, hermano. Tommy, yo era de la marca Tommy cuando en mi juventud, no me importaba. $200 por un par de zapatos Tommy, $80 por una camisa Tommy, $120 por un pantalón Tommy, no me importaba. Entonces, así les decía Jesucristo, ellos se preocupan por eso, mas vosotros, en vosotros que no sea eso, vosotros voltear a ver al cielo. Y esas cosas por las que ustedes se preocupan, no se preocupen, papá las añadirá. Papá las añadirá. Entonces, ¿qué pasa con nuestros hermanos hoy en día? Nos ahogamos en tanto afán. Empezamos a llamar aquello como bendición. Y todo aquello que nos aparta del Señor, eso no es bendición. Eso no es bendición, iglesia. Todo lo que te aparta de Dios no es bendición. Que aún cuando vienes a la carrera porque tienes que ir a la iglesia, porque trabajaste más de lo que tenías que trabajar, pero quieres ir a la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando vas a la iglesia? Y se los digo por experiencia, son cosas que yo viví. No lo estoy diciendo algo inventado, algo que yo lo viví y que lo vi también. ¿Qué pasó? Porque me afané. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando ya entra en enfriamiento? El cuerpo se pone una estatua para empezar. Y estamos en la iglesia y cuando vamos a la iglesia estamos así.
Aleluya. Amén, amén, pastor, amén. Pero nuestra mente está tan cansada que no le damos la adoración y la alabanza que nuestro Dios se merece. ¿Por qué? Porque te afanaste esa noche y no le diste a Dios el tiempo que necesitabas para dárselo. Miren, iglesia, ejemplo mío. Sabes que yo los sábados, yo trabajo de lunes a viernes y la gloria y la honra sea para mi Dios. Te lo doy como ejemplo. Si tú lo quieres hacer, hazlo. Y si no, tú habla con nuestro Señor. Pero esta es mi vida. Cuando yo no estábamos en el ministerio, el Señor no nos había llamado, yo trabajaba los sábados, incluso hasta los domingos. Me iba a trabajar. Pero una vez que el Señor me llamó, yo propuse en mi corazón como Daniel. ¿Saben que acuerdan? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Yo propuse en mi corazón y le dije al Señor, Señor, de aquí en adelante yo no vuelvo a trabajar un sábado y domingo. Estos días son tuyos, Señor. Y saben ahora que me ha enseñado el Señor, hermano. Ahora que yo no me afano y que solo trabajo las 8 horas que necesito trabajar, vivo igual. Y yo decía, ¿y dónde está cuando me afanaba? ¿Dónde está cuando trabajaba y dónde estaba ese dinero? ¿Sabes por qué? Porque me afanaba. Y eso delante de Dios no era bueno. Entonces, ¿qué trajo Dios? Un orden a mi vida. Y así eran estas personas. A estas personas, lastimosamente, los afanes del día los ahogaban y se alejaban de Dios. Y no solo los afanes, sino que otra cosa, el engaño de las riquezas también producen el ahogamiento. Estas son personas que están dentro de la iglesia, pero se empiezan a afanar tanto por producir dinero, hermanos, que se hacen a un lado, se van a un lado. Y el afán mire cómo lo llama el Señor Jesús, las mentiras de las riquezas, el engaño de las riquezas. ¿Por qué le llama el engaño de las riquezas? ¿Por qué le llama Jesús el engaño de la riqueza? Mira lo que dice Marcos, capítulo 10, versículo 19-22. Denme un tiempito, iglesia. No vayan a hacer, verdad, como los del camino, que el enemigo no les robe la bendición. Permítanme terminar. Marcos 10, 19-22. Los mandamientos, apareciéndole un joven rico al Señor, y le dice, los mandamientos sabes. Porque el joven rico corriendo llegó, se le hincó al Señor y él apantallándole a Dios, mas no sabía quien estaba ahí lo conocía más que él mismo a él. Entonces le dice el joven rico, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice, los mandamientos sabes. ¿Te conoces los mandamientos? Claro que sí. Miren, se conocía la palabra, iglesia. Ay, aleluya. Para aquellos que delante del hombre queremos decir, yo me lo sé la palabra, yo sé, yo conozco ese versículo, yo sé por dónde va. Entonces Jesús le dice, no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, exaltándose el hombre, ¿verdad? Joven rico. Entonces Jesús mirándole le amó. Miren, hermanos, qué lindo es nuestro rey, aleluya. Dice que Jesús mirándole le amó. Jesús lo amó. ¿Sabes por qué Jesús lo amó? Porque él se quería exaltar para que todos lo oyeran, que él conocía la palabra, que él hacía lo que el mandamiento, cumplía lo que el mandamiento ordenaba. Pero Jesús lo amó y lo volvió a ver con tristeza en su corazón. ¿Sabes por qué? Porque el Señor conocía el corazón de este joven. Entonces, una cosa te falta, le dice el Señor. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro ¿a dónde? En el cielo. Y ven, sígueme, toma tu cruz. Pero él le dice, espérame, maestro, no me pidas eso, por favor. Maestro, no. Eso que a mí me ha costado, maestro, ¿cómo yo se lo voy a dar? ¿Cómo yo se lo voy a entregar? No, maestro, eso no, por favor. Eso no. A mi esposo le ha costado. A mi esposa le ha costado.
Ya me quieren sacar los ministros, hermano. Entonces le dice el Señor, el joven, pero el afligido por esta palabra se fue triste porque no tuvo mucho, porque él tenía muchas posesiones. ¿Ve? La mentira de las riquezas le ahogaron a este joven rico lo que él buscaba. Este joven rico tenía en su corazón algo que era heredar vida eterna, y él pensó que por conocer la palabra, que por cumplir los mandamientos, él ya iba a ser salvo. Pero no te equivoques, iglesia, porque el Señor le demostró a él que el amor de él no estaba en lo que él decía que cumplía, sino que estaba en las riquezas. Y eso ahogó. Eso hoy en día muchos hermanos en la iglesia hoy en día se afanan y empiezan a producir, empieza aquel trabajo a producir. Tienen un ministerio y se empiezan a alejar del ministerio porque tienen demasiado trabajo. El trabajo ahora les ha traído una demanda, y como empiezan a producir demasiado dinero, empiezan a producir, como el Señor llama, el engaño de las riquezas terrenales. Caen sobre espinos y se ahogan. Quiero terminar con con el último. Yo quiero que adoremos junto con esta última palabra. Aleluya. Espíritu Santo, usted manda, Espíritu Santo, conforme a tu palabra, que mis hermanos puedan entender en esta noche. Dice el último: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Y respuesta, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto, y produce al 100, al 60, al 30 por uno. Iglesia, si tú eres eso, da gloria a Dios en esta noche. Y si no, iglesia, dice el Señor, el que tenga oído, oiga. Y pues vosotros haced lo que el Señor os diga que hagan esta noche, iglesia. Este último grupo, este grupo en donde cayó la tierra, la semilla que cayó en buena tierra y produjo ese fruto al 100. Yo quiero ese fruto, iglesia. ¿Tú quieres este fruto? Este último grupo, iglesia, dio el fruto al 100, al 70, al 30. ¿Sabe que a este último grupo, a ellos, iglesia, las aves no le quitaron, no le robaron la palabra? Los pedregales, iglesia, a ellos no los afligieron, las persecuciones no les quitaron, no les robaron la palabra. A este último grupo, los espinos, tampoco, iglesia, le robó la palabra, el afán, la riqueza, nada de eso les quitó a ellos el afán, porque ellos, iglesia, estos que la semilla cayó en buena tierra, pasaron todo ese proceso y fueron aprobados por Dios. Aleluya. Yo no sé si tú en esta noche estás entendiendo esta palabra. Yo no sé si tú te sientes que eres aprobado por Dios. Si eres aprobado por Dios, tú empezarás a producir al 100, al 70, al 30, porque Dios te va a capacitar según tengas tú la capacidad. Pero iglesia, el que produce al 100, al 70, al 30, dice Salmo. Mira lo que dice Salmo. Será como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y sus hojas no caen. Y todo lo que hace prosperará. Aleluya. El que produce al 100, al 70, al 30, dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas todas. Amén. El que produce al 100, al 70, al 30, dice San Juan 14:23, respondiendo Jesús les dijo: el que me ama
mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Aleluya. Iglesia, si tú produces al 100, al 70, al 30, así te dice el Señor en Apocalipsis 22:12. He aquí, di conmigo, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Mi Dios y Padre, en esta noche, alabado sea el Señor. Espíritu Santo, usted ha hablado por medio de su palabra. Padre, conforme a nuestra fe, así se hará, mi Dios. Si en los que estamos en esta noche conectados, hay un tipo de estos terrenos, Señor, donde tu semilla ha caído en esta noche, Padre, que produzca al 100, al 70, al 30. Adoremos, iglesia. Qué hermoso que estás aquí, aquí cerquita de mí. Eres todo lo que anhelo. Díselo, iglesia. Me desespero por ti. Wow. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar Aleluya. aquí, junto a ti, mi Jesús. Aquí cerquita de ti quiero estar, Señor. Dile al Señor. Yo quiero ser un altar. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce Iglesia, canta con el entendimiento. presencia. Canta con el entendimiento. Toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Soy un altar para ti, Señor. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Yo soy un altar. Ay, yo soy un altar Un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Mi Dios y Padre, en esta noche, delante de usted nos presentamos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos ha enseñado, Señor, qué tipo de corazón tenemos, Señor. Tu palabra nos ha enseñado si somos los que estamos sobre el camino, si somos los que estamos sembrados en pedregales, o aquellos que estamos sobre espino, o somos esa tierra que tú estás buscando, Señor. Mi Dios y Padre, perdónanos porque no habíamos comprendido o entendido tu palabra, Señor. Pero en esta noche, mi Dios, yo quiero que mi corazón sea ese altar donde tú puedas morar. Díselo ahí, iglesia. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven,
sea digno de ti, agradarte yo quiero. Qué hermoso presentar como sacrificio vivo nuestros cuerpos delante de la presencia del Señor, para que suba como olor fragante. Dice la palabra, este es el culto racional. Este es el tiempo en el que tú le has dedicado a nuestro Dios que es digno de toda gloria y de toda honra. ¿En cuántos de ustedes ha sido esta semilla sembrada? ¿Y cuántos son de aquellos que ha producido el 30, el 40, hasta el 100%, el 60 hasta el 100%? Aleluya. Sí, que el Señor. Señor te bendiga, mi hermano. Dios te Hermana bendiga. Linet.